Bienvenidos a esta presentación virtual que estamos haciendo de la novela Las Horas Perdidas del escritor zuliano Edinson Martínez, de quien tenemos el inmenso placer de tener conectados con nosotros. Agradecemos primeramente al Centro Nacional del Libro, al CENAL, por esta oportunidad de encontrarnos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, su ruta regional en representación del Estado Zulia. Y bueno, darle la oportunidad a nuestra pequeña editorial, a Sultana del Lago Editores, de manifestarse, de conseguir esta feria como una ventana para la promoción de nuevos autores venezolanos, de autores de alguna manera desconocidos o que están fuera del foco del conocimiento internacional. Y bueno, este espacio, esta feria institucional, de la feria que tiene ya 16 años representando a nuestro país, haciendo y llevando libros a diferentes escenarios, con diferentes tipos de, digamos, recursos que, que han ido consolidándola como un espacio en el cual todos quisiéramos participar, un espacio para todos, que creo que debería ser el objetivo de toda organización, toda forma de establecimiento institucional. Y yo creo que esta participación nuestra, la Sultana del Lago, una pequeña editorial independiente de la ciudad de Maracaibo, en esta Feria Internacional del Libro, bueno, da testimonio de esa pasión y de esa acción múltiple que tiene la Feria Internacional del Libro para brindarle espacios a los diferentes actores del libro en el país. Así que, Edinson, ahora quiero darte las gracias a ti por darnos la oportunidad de conversar sobre tu novela, esta novela bastante particular, por llamarlo de alguna manera. Creo yo que nuestra manera de encontrarnos, ¿no? O de hacernos visibles a través de la literatura. Esta novela que tantos dolores ha significado, quizá cuando recordamos el tema del cual trata, y que de verdad pareciese que fue un suceso ah, un poco desapercibido por el mundo, pero para nosotros vital. Voy a, antes de darte la palabra, a leer lo que nos dice la contraportada de este libro, que quienes algún día lo tengan en la mano, bueno, podrán disfrutarlo, ¿no? Dice esta contraportada: una interrupción eléctrica que se prolonga por un lapso de 7 días continuos sorprende a los residentes de un condominio un jueves en la tarde y sumiéndolos enseguida en un desconcierto en el que se mezclan sentimientos de impotencia, frustración, desesperanza y angustia. El edificio residencial donde habitan se convierte en una isla dentro de la ciudad asediada por el desasosiego de sus pobladores y el hormigueo colectivo del cuerpo urbano poseído por el infortunio. La historia está escrita llevando el pulso de cada uno de los 7 días de la crisis, desgranándose en retrospectiva hasta situarse en la tarde del jueves asiago y nuevamente desde allí cobrar impulso hasta el día en que se retorna el fluido eléctrico. La historia se desarrolla en una ciudad petrolera de Venezuela y tiene como inspiración el apagón energético ocurrido en el país durante el año 2019. Bueno, ese capítulo de nuestra historia contemporánea, bastante reciente y que aún está fresco en la memoria, por lo menos de los zulianos, que hemos padecido bastante el problema eléctrico ya desde hace décadas. Háblanos un poco de, de esta novela, de Las Horas Perdidas, de cómo fue el génesis, en qué momento nació la idea de escribirla, si fue exactamente durante los días del apagón o fue posterior, y después que nos dé luces de cómo se definió literariamente.
Bueno, primero que nada, pues muy complacido por la oportunidad que tenemos de mostrar nuestro trabajo en esta Feria Internacional del Libro, capítulo zuliano. Por supuesto, Sultana del Lago, que ha sido nuestro pilar para llevar a los lectores esta novela que hemos denominado Las Horas Perdidas, un poco por la referencia que uno de los protagonistas de la novela, uno de los personajes, le comentaba a su pareja en uno de sus momentos de mayor angustia, ¿no? Pues bien, Las Horas Perdidas, como bien señala la portada, la contraportada del libro, es una obra inspirada en el megapagón eléctrico ocurrido en Venezuela en marzo de 2019. Y fueron 7 días continuos que de alguna manera se dice rápido y fácil, pero vivenciarlo y sufrir, padecer las consecuencias de esos momentos que no solamente significó el hecho de no poder encender un refrigerador o cualquier electrodoméstico, fue que el país completo se paralizó. Los servicios públicos dejaron de funcionar, las instalaciones hospitalarias, incluso las organizaciones de asistencia social y de socorro dejaron de funcionar, puesto que no había combustible, puesto que además de eso, todo lo que eran las comunicaciones se paralizaron completamente, ¿no? Y lo terrible y cumbre de este caso es que el gobierno nacional la explicación las da 48 horas después de ocurrido, digamos, la hecatombe energética, ¿no? Durante ese tiempo, toda clase de conjeturas, de murmuraciones, de rumores fueron cobrando cuerpo en todo el país. Bueno, Las Horas Perdidas trata de recoger un poco esa, vivenciándola en un sitio, en un condominio, un edificio residencial, donde más o menos unas 25 personas conviven y pudieron cada una a su particular manera vivenciar aquellos terribles momentos. Pero Las Horas Perdidas no es una obra testimonial, tampoco es una crónica que va narrando cómo sucedieron los hechos, no es tampoco una novela cuyo propósito sea la denuncia política o social. Es un poco expresar esos momentos que yo he llamado surrealistas, porque un país que en este siglo pueda quedar sin energía durante 7 días continuos, alterando la vida de todos los habitantes de un país, es una cosa como increíble, ¿no? En el resto del mundo que se conoció poco esto, seguramente al tener la ocasión de leer el libro, podrán notar lo terrible que puede significar en este tiempo de la era moderna, de tantos cambios, de tantos desafíos de la humanidad, en que una nación completa se quede durante 7 días continuos sin electricidad, pues, sin energía, que se paralice completamente. Entonces, ese hecho tan insólito, tan surrealista, en algún momento, sobre todo en aquellos días cuando no se sabía con exactitud, porque nunca se supo además cuándo retornaría la electricidad, bueno, fueron generando en mí germinando pues una idea de cómo abordar desde el punto de vista literario la construcción de esta historia, de esta narración, ¿no? Bueno, y comencé de manera muy sencilla, casi inadvertida, vamos a decirlo de ese modo, ¿no? Eh, Comencé la historia con un gato negro que se paseaba por un techo muy caliente a eso de las 2, 3 de la tarde, ya cuando la electricidad se había ido desde hacía varios días y había un sol muy fuerte, inclemente como nuestro sol en el estado Zulia, y el gato caminaba tan tranquilamente como si no pasara nada a su alrededor, completamente aparte del mundo, y con la cola levantada, y entonces yo hago toda la descripción. Yo vi el gato y esa fue la imagen que me conectó. Y justo debajo de ese techo había varios niños que jugaban un poco ausentes de la crisis que vivía el país, casi que disfrutando de esos momentos de recreo sobrevenido, y en algún momento en la historia llegan a relatar que no,
bueno, que se sentían a gusto, puesto que estaban como en unas vacaciones perennes, ¿no? Dentro del edificio, correteando de arriba abajo por todos los pasillos y bueno, generando todo el alboroto que tienen los niños en este tipo de juegos, ¿no? Bueno, ¿cómo escribí o cuándo lo escribí? Digamos que una vez que finaliza la emergencia propiamente dicha, después de la emergencia fue en marzo, sin embargo la obra yo la ubico en mayo, porque como es una obra de ficción, yo mezclo ahí algunos elementos que tienen que ver más con, con esa corriente literaria un poco más con lo fantástico, ¿no? Lo ubico en mayo con las llegadas de las lluvias, con los truenos, los rayos, los centellazos que a determinadas horas se producían y esas olas de calor que nos llegaban, que nos llegan a los zulianos en algunos momentos y que en mayo son muy fuertes, que es el mes más caluroso del año. Bueno, y todos esos elementos los fui mezclando, haciendo que la obra, al momento de narrarla, no lleve una cronología. Es decir, no es que voy contando un día tras otro, porque en algún momento yo siento que las cosas no suceden así. Es decir, en cierto momento una pareja de jóvenes que está recién casados, comenzando a construir su vida, pueden sentir el agobio de la falta de energía, pero el viudo que ya está en edad ya madura, que tiene dos, tres hijos adolescentes, tiene otro tipo de perspectiva ante la vida, ¿no? Bueno, comencé a escribirla justo al culminar la emergencia y si no hubiese sido por el hecho de que los apagones continuaron dándose en Venezuela hasta incluso hasta el día de hoy, pero en aquellos días eran de manera más recurrente, de manera más intempestivos, con una duración mucho más larga. Y entonces, bueno, había momentos en que me ponía a escribir y de pronto se iba la electricidad, se iba la luz y me quedaba con la única alternativa de tener que tomar papel y lápiz y anotar la idea que se me había ocurrido o seguir el esquema que ya había previamente definido, ¿no? Bueno, hay cosas más frustrantes, no sé si le pasará a otros escritores, pero por lo menos a mí me pasa que llega un momento en que uno se le asoma una idea y tiene que correr a escribirla, escribir y ese momento va cargado de los sentimientos, de las emociones del momento, tiene una particularidad, una magia muy característica que yo siento que debe aprovecharse en el momento, porque ya después, para mí, en mi caso, pues desaparece, aun cuando pueda hacer la narración, pero ese momento ha desaparecido, pierde. Entonces, bueno, en muchas ocasiones, bueno, tuve que hacer, digamos, maravillas, escribir rápidamente la idea en un papel, porque la electricidad se iba, ¿no? Y eso fue muchas veces, fue muchísimas veces, porque la crisis eléctrica del país se mantuvo durante todo el año 2019 y parte de 2020 con mucha intensidad, ¿no? La novela la terminé de escribir en el primer tercio de 2020, más o menos a la altura de marzo, quizás abril, que fue cuando le envié a Sultana del Lago Editores para su consideración, que envié el manuscrito para su eventual publicación, ¿no? Eh, Edison, háblanos por favor de los personajes, háblanos de los retratos humanos que creaste y que prefiguran cada uno como una estancia, como un clima de las diferentes perspectivas que pueden tener los seres humanos de una situación como esta. sí, Porque si bien la electricidad parece ser un bien natural, ¿no? Ya estamos realmente habituados al servicio eléctrico. Bueno, dependiendo de la generación a la que pertenezcamos, bueno, hay una capacidad y una necesidad de uso que es diferente. No es lo mismo tener necesidad de utilizar el teléfono a tener la necesidad de conectar un equipo que te puede salvar la vida. correcto. O en ese sentido, bueno, tú lograste ciertamente crear diferentes estancias, diferentes parejas, diferentes habitantes de ese edificio y cada uno
está viendo el problema de una perspectiva diferente. Háblanos de los personajes que están presentes en Las Horas Perdidas, tu novela. Esta novela que está disponible en Amazon, en Google Play Books y que puede ser comprada en Venezuela a través de nuestra página web sultanadelago.com. Sí, cómo no, mira, hay una pareja hay alrededor de unos 25 personajes, pero para mi gusto son 4 con los cuales tengo un mayor grado de identificación. Son como los hijos, los cuales uno, pues de alguna manera tiene, como cada uno de ellos tiene algo de uno, pues uno consigue identificarse de una manera de un modo más particular, ¿no? Hay una pareja de jubilados que en el primer capítulo ya se manifiestan, y es que los jubilados con mucho tiempo libre observan a los niños jugando en medio del calor tan agobiante de las 2 de la tarde, observan el gato que está sobre el techado, que es su mascota, es una de sus mascotas, es un par de jubilados que tiene 2 mascotas, su único entretenimiento es atender las mascotas, 2 mascotas que tienen dos gatos, uno de los cuales con su propia personalidad, vamos a decir de ese modo, uno negro con un color intenso, brillante, arisco, y el otro es rayado como un tigre, más bien manso, un poco, digamos, contradiciendo su propia fisonomía, ¿no? Bueno, esos 2 personajes están a todo lo largo de la novela, son como la columna vertebral de la novela, puesto que en torno a ellos se definen muchas de las situaciones que se presentan a lo largo de esos 7 días en Las Horas Perdidas. Esos 2 jubilados que comparten su vida, que se ven afectados, y uno de ellos, el esposo, es quien al final decide el nombre de Las Horas Perdidas. Déjenme decirles que yo comencé a escribir la novela y no le tenía todavía el título, pero en uno de esos momentos, ya redactando casi al final, el personaje, el jubilado, le dice a su mujer, le hace una especie de reflexión más o menos filosófica sobre el tiempo que había transcurrido, y entonces las define como Las Horas Perdidas. Bueno, y ahí me enganché y coloqué el título de Las Horas Perdidas a la novela, ¿no? Esos 2 personajes son fundamentales, pero hay otros 2 personajes que también son muy importantes, y es una pareja de solterones, ambos son abogados, mujer y hombre, que viven en el mismo edificio, pero a pesar de estar viviendo allí desde hacía ya mucho tiempo, la mujer un poco más reciente, pero teniendo la misma profesión, el mismo ámbito en el cual se desenvuelven, y viviendo en el mismo edificio, pues no se conocían sino apenas de vista, muy de vista, ni siquiera sabían cómo se llamaban, y tenían muy poco trato, no tenían prácticamente ningún trato, y es justamente la emergencia energética la que los obliga, en cierto modo, a que puedan conocerse, tratarse, y al final terminan en una relación, un poco discutiendo o conversando acerca del futuro de ellos y del país. Cómo sería, qué esperanzas pueden tener ya entrando a una etapa de vida madura en un país donde la electricidad, que es uno de los servicios fundamentales en estos tiempos, no es capaz de garantizársele a los habitantes de ese país. Bueno, esos 2 personajes son muy importantes. Una se llama Susana Valdés, se me ocurrió el nombre un poco casi como novelesco, ¿no? Porque tiene un nombre casi como artístico. Allí yo hago la descripción, es una mujer soltera después de tener varias relaciones, con carácter muy difícil, una mujer muy intuitiva, organizada, muy disciplinada, con un carácter, como dije, bastante fuerte. Allí están todas las escenas de descripción, y bueno, y comparte su soledad con su interés por la literatura. Pero
habiendo nacido en La Habana, llegó a Venezuela en aquellos tiempos en que llegaron los Marielitos a muchas partes de nuestro continente, básicamente en Estados Unidos, pero también llegaron aquí a Venezuela. Y ella llegó desde muy jovencita a Venezuela junto con su madre. Hija de padre divorciado, su padre quedó en La Habana. Y el caso del personaje que es abogado también, que yo le coloqué el nombre de Marcelo, es un solterón, es una persona que de vida un poco desordenada, poco disciplinado, mujeriego, parrandero, bueno, ese tipo de personalidad, apegado a sus sentimientos maternales con casi con un grado de obsesión de su relación con su madre y quizás es lo que determine psicológicamente el hecho de que a esa edad pues no haya podido mantener una relación con cierta estabilidad, ¿no? Bueno, logra engancharse con Susana a partir de toda esta crisis que se generó y donde se conocen y comparten, ¿no? Hay una parte de la novela que es muy importante y es la figura del ministro cuando tiene que dar la información al país sobre las causas que motivaron el desastre energético, ¿no? Ese capítulo se llama Así lo dijo el ministro. Hay un ministro, y eso es verdad, hay un ministro, no voy a decir quién es, ya, pues cada quien lo identificará. Hay un ministro que tiene una especie de particularidad, ¿no? Que cuando va a dar una noticia, no importa si ella es buena o mala, siempre despliega su sonrisa. Tiene una forma de hablar en donde primero, con una dentadura blanco leche, la lanza a la audiencia y luego entonces da la explicación. Bueno, así lo hizo en esa ocasión cuando habló sobre las razones que motivaron este apagón energético, ¿no? Y, y explicó, y eso sí lo tomé textualmente, de las causas que presentó el gobierno que originaron el apagón. Creo que más o menos dice así, un ataque electromagnético y cibernético realizado desde fuera de nuestro país afectó las instalaciones eléctricas de Venezuela, originando un apagón en todo el territorio nacional. Creo que más o menos en esos términos casi textuales podría decir que lo estoy diciendo, aparece en la novela y casi textualmente lo presentó el gobierno nacional en su momento. Como a mí me pareció que esa respuesta tiene esos visos de surrealismo de la propia realidad, de que se vaya la electricidad durante 7 días continuos y nadie explique cómo ni por qué, bueno, yo la tomé textualmente y el ministro cuando da la explicación ante los reporteros, hay un reportero allí, joven, que va por primera vez a cubrir una rueda de prensa, que le pareció tan estrambótica la explicación que le solicita pruebas al ministro. Y bueno, allí se genera una especie de controversia entre el ministro y el reportero, más por su propia novatería y por su rebeldía de joven, que saca de las casillas al ministro, hasta que finalmente le dice, bueno, ya tú tuviste tu oportunidad, así que no puedes preguntar más, ¿no? Bueno, así lo dijo el ministro, yo titulé ese capítulo así porque efectivamente así fue dicho por el propio gobierno nacional en el momento en que explicó las razones de la emergencia eléctrica, ¿no? Ese, Bueno, es, ese es el segundo capítulo. Así lo dijo el ministro. Háblame un el poco. segundo o el tercero. El segundo, el Creo segundo. que es el tercero porque... Ah, ok. La víspera, perdón, ciertamente es el tercero, porque el primero es el gato. Tercero, el tercero. El segundo, la El, víspera. sí, háblame de la literatura subversiva, es decir, la literatura no es en no puede ser, y el arte en general no puede ser complaciente con el poder. Eso es quizá uno de los grandes miedos que tiene toda aquella persona que tiene intenciones de hegemonía comunicacional, de crear una verdad
tipo 1984, tipo Orson Welles. El gran hermano le teme al, al creador, a la libertad del creador, precisamente porque en esta libertad se encuentra la subversión, se encuentra la idea de crear un contenido que atente contra la versión oficial de las cosas. ¿Tú crees que esta novela muestra, ya sabemos que está dentro del mundo de la ficción, ¿no? Porque no sucede en el mismo momento, es decir, no es una crónica de la realidad, pero sí crees que tiene Correcto. esa semilla de la subversión que toda gran obra literaria merece, o que representa. Sí, tú has dado en el clavo, ¿no? Porque como yo no tuve nunca la intención de hacer una crónica, de ir detallando minuto a minuto los hechos que se iban presentando en un grupo de personas o en la sociedad en general, sino más bien porque hay un hecho que creo que es muy importante y es que a veces se dice que la realidad supera la ficción. Bueno, yo me encontré en un caso parecido al escribir Las Horas Perdidas, y es que la realidad era tan contundente, era tan surrealista, tenía tantos visos de inventiva en algún momento, de ingeniosidad, que para poder plasmarla me encontré con el reto de tener que superar esa realidad en una ficción. Eh, efectivamente, la novela tiene un piso sobre el cual se desarrolla. Ese piso que se desarrolla, sobre el cual se desarrolla, es la crisis eléctrica, que tiene un responsable, que tiene unas personas, unos individuos, unas instituciones públicas que son las responsables de que el país tenga energía adecuadamente, de que los servicios públicos funcionen adecuadamente. Ese es el piso sobre el cual se desarrolla la vida de las personas que están en las horas perdidas. Son personas comunes y corrientes, que cada una de ellas tiene su vida, tiene sus quehaceres, tiene su perspectiva y su visión del mundo. Y bueno, está en un país que de pronto, sin cuando menos se esperaba, se les va la electricidad durante 7 días continuos, y tienen que entonces que comenzar a redescubrirse como individuos, como personas, comenzar a descubrir sus vecinos y, por supuesto, descubrir el país en un hecho tan insólito como es que el servicio público, uno de los fundamentales, porque hoy en día es imposible vivir en un país sin electricidad, tengan que comenzar es decir, encuentran un país completamente desnudo, se encuentran desnudos e impotentes porque están ante una situación que escapa a las posibilidades individuales de poder superarlo. Y entonces allí aparecen todos esos sentimientos, todas esas emociones de impotencia, de frustración, de incertidumbre que se genera a medida que van pasando los días. Entonces, en ese sentido, la obra retrata una realidad que, bueno, yo creo que es importante que dejar testimonio en este tiempo de un hecho tan trascendente como ese. Probablemente pase el tiempo, pasen algunos años, unas décadas, y quizás la gente, las personas recordarán muy remotamente que hubo una vez en que en el país, ojalá no se repita nunca más, la electricidad y los servicios públicos y el país completo se paralizó. Y la explicación que se dio fue todavía más estrambótica y estrafalaria. Creo que no pudo ser. En un ataque electromagnético y cibernético afectó desde más allá de nuestra frontera las instalaciones eléctricas de Venezuela, dejando el país a oscuras. O sea, más estrambótico eso es difícil, es una elucubración suprema. Ya solamente decirlo tiene esos visos de surrealismo que una obra de carácter literario en algún sentido, en algún momento intenta buscar un poco para despertar en el lector su imaginación, ¿no? Bueno, yo quise afincar toda la trama de la novela en base a eso, ¿no? Mira, yo como venezolano, como persona que ya de la tercera edad, pues, ¿no?
que ha vivido distintos momentos históricos en nuestro país. Yo siento que no podemos quedarnos callados ante una cosa tan terrible como esa, ¿no? Que tuvo sus repercusiones y que todavía las tiene, y que si cualquiera se pone, agudiza un poquito la imaginación, pudiera llegar a plantearse o a preguntarse, mira, ¿cuántas vidas se perdieron en ese apagón? ¿Cuántas personas que en algún momento estaban siendo sometidas, por ejemplo, se me ocurre, a una intervención quirúrgica cuya vida dependía de eso? Bueno, se vieron afectadas. Hay un caso en uno de los capítulos de la novela, se habla de las personas que reciben diálisis, que fueron totalmente, durante esos días se paralizaron, y en esos días ocurrió, yo lo escuché, en algunos centros hospitalarios, los médicos y las enfermeras se pararon frente a los hospitales a reclamar para que sus enfermos pudieran tener atención médica, porque iban a morirse. Una persona que recibe diálisis no puede estar 4 o 5 días, dependiendo de la frecuencia con que la reciba, sin el tratamiento respectivo. Bueno, todo eso lo desencadena una crisis como la que vivimos los venezolanos durante todos esos 7 días, que posteriormente, 15 días después, se repitió por un lapso un poco menor. El país quedó completamente resentido, pues, ¿no? Con patas arriba, más de lo que ya estaba anteriormente. Entonces, creo que hay un compromiso del escritor, por lo menos en mi parte, yo lo siento así, de expresarnos y de escribir y dejar testimonio de nuestro tiempo, de las limitaciones de nuestro tiempo y, por supuesto, de las cosas buenas, importantísimas también, ¿no? Desde luego que sí, pero frente al poder, y sobre todo si es ejercido de una manera tan arbitraria e injusta, yo creo que el escritor tiene un compromiso de dejarlo plasmado en sus libros. Eso en cierto modo, pues, es mi punto de vista, ¿no? Luis, no te escucho. Creo que la narrativa tiene mucho apoyo en ese sentido. Pensemos en grandes obras de la literatura latinoamericana que utilizan el anclaje en la realidad para poder generar un ideal de cambio, porque no es solamente denunciar lo que pasó, sino producir un ideal de cambio, hacer que crezcamos como sociedad, que capítulos como este tan terribles como el que vivimos de esa emergencia eléctrica que nos dejó sin luz tantos días, no sigan sucediendo, o que tengamos una perspectiva más humana, no de números, no de descargas eléctricas, sino sinceramente humana, en el tejido existencial de lo que somos en esas circunstancias. En el último capítulo de tu novela, que se titula Antes que amanezca, el primer párrafo nos muestra ese sentido tuyo de poetizar el suceso, ¿no? Dice, un soplo débil viniendo del poniente se fue arreciando con los rigores que ya todos conocen en esta época del año. Primero se fueron enturbiando las nubes, agrupándose en una espesa capa sobre el horizonte, mientras iban avanzando con una lentitud angustiosa sobre el extendido manto de agua que separaba ambas riberas del lago. Se movían con tal pereza que a veces daba la impresión de estar detenidas por cualquier causa en las infinitas lejanías de Occidente. Luego, durante lapsos muy cortos, cuya duración únicamente daba tiempo para apreciarlas en instantes efímeros, se desprendían atronadoras y zigzagueantes las descargas eléctricas, rasgando insolentes la espesura vaporosa de las alturas, como si fuesen un gigantesco telón aruñado, hasta que, finalmente, un ventarrón surgiendo de la cólera atmosférica iba aumentando presuroso con los apremios de una tempestad en ciernes. Es decir, te da tiempo de darte cuenta de todas estas cosas precisamente porque te has despegado del mundo. Qué potente descripción poética de lo que puede ser una tormenta, ¿no?
Y, Sí. y Bueno, todo, mira, Luis, ahora que lo lees, ¿no? Yo he admirado mucho a la gente que escribe poesía, que tiene esa sensibilidad y ese amor por las palabras, ¿no? Eh, pero ahora que te lo escucho, yo lo escribí, pero ahora que te lo escucho, no sé si te ha pasado o si le pasa a algunas personas también, que después que escriben un texto y lo escuchan en narrado, leído por otros, pues uno siente una sensibilidad particular, especial, pues no, yo de verdad que a mí me cuesta mucho escribir poesía, creo que no tengo la vena para eso, sin embargo, soy muy descriptivo al momento de hacer la narrativa. Yo tengo un amigo de acá, de Ciudad Ojeda, que es poeta, y me dice, bueno, pero es que la poesía no solamente es hacer los versos con la métrica respectiva, también es la manera de abordar el mundo que te rodea, la forma como se describe. Bueno, y lo intenté en ese párrafo y en otros párrafos también a lo largo del libro, porque siempre me ha gustado de alguna manera, creo que lo llaman romanticismo, ¿no? Porque es transferirle a la realidad, a la naturaleza, a ciertas características emocionales sentimientos que no tienen, porque un rayo no tiene emoción, ni las olas, ni las nubes, ni el sol. Uno les da esa categorización, vamos a decirlo de ese modo, al transferirle emociones y sentimientos a una realidad en particular, ¿no? Pero te debo decir que disfruté mucho la novela y parte de lo que acabas de leer. En algún momento yo tengo un gran ventanal, por eso yo tengo un libro que se llama Desde mi ventana y una columna que tuve por muchos años en la prensa escrita que se llama Desde mi ventana, donde puedo ver el lago de Maracaibo. Y en esos días, en la noche cerrada, muy oscura, que nos iluminaba apenas los farolitos, las estrellitas allá muy lejanas, eh, del lago de Maracaibo, parecía que hubiese una ciudad encendida, porque las instalaciones petroleras que se observan desde donde yo estoy, no se apagaron porque ellos tienen un sistema de electricidad alternativo, ellos generan su propia electricidad. Entonces, para todo lo que son las torres de perforación, todas las instalaciones que están en el lago, ellos tienen su electricidad y su iluminación respectiva. Entonces yo hice la descripción tal como la veía, que parecía que fuese que la ciudad estuviese allá y nosotros en otro lugar, en la oscuridad, en la penumbra. Y en un momento pareciera que fuera como una especie de arbolitos, ¿no? Encendidos durante toda la noche. Bueno, la ciudad se desnuda completamente, las personas se descubren desnudos ante una realidad como esa y comienzan a escuchar los sonidos que tiene normalmente la vida, la naturaleza, que poco a poco los humanos las hemos ido solapando con nuestros ruidos, con el ruido de los vehículos, de las instalaciones industriales, de nuestra vida en colectivo, en las ciudades, ¿no? Una vez que no hay nada de eso, que no hay vehículos en la calle, que no hay ningún tipo de instalaciones funcionando, entonces tú comienzas a escuchar los gallos que cantan en la noche, los grillos que corren afilándose o sobándose sus antenitas para buscar pareja, escucha el ladrido de los perros, las voces humanas que a determinadas horas con el silencio se amplifican, entonces puedes escuchar como en rumores, cómo van cayendo desde arriba, desde las partes más altas del edificio hasta abajo y escuchas por el tono y la intensidad de las voces si las personas están en pleito o están conversando animadamente o si se sienten tristes o alegres. Bueno, todos esos aspectos los voy capturando en la narrativa, ¿no? Hay una parte allí también en uno de los capítulos donde se escucha un disparo eh, venido de una de las partes de la ciudad, eh, un disparo y se sintió tan cerca dentro del edificio que las personas corrieron en el medio de la penumbra
a buscar protección, pero fue a distancia bastante lejana. Y al otro día, entonces todo un tumulto de personas, el ruido muy temprano, el domingo en la mañana, que los domingos suelen ser tan callados y tan tranquilos hasta bien entrada la mañana, desde muy temprano se escuchó pues una especie de ruido que fue creciendo, un rumor que fue creciendo, y eran las personas que se iban reuniendo, agolpando cerca de donde apareció el cuerpo de un hombre que había muerto por un disparo, ¿no? Bueno, todas esas cosas que pudieran suceder en una ciudad que está completamente abandonada, que es una ciudad que en algún momento es una especie de ciudad fantasmagórica, donde no hay nadie en la calle, donde está totalmente oscura. Y entonces me vino a la mente, recuerda esas películas del lejano oeste, donde en las calles se escuchaba el ruido, el ulular del viento fuerte y un montón de paja que iba enrollándose en las calles, ¿verdad? A través de una ventanita se asomaban las personas a ver qué había en la calle y solamente veían pues la soledad y los rollos de paja dando vueltas, ¿no? Bueno, en esos días eso fue posible, solo que cayó una lluvia muy suave, lo que aquí nosotros llamamos garúa y en el oriente del país, pero que se extendió por un buen rato, y eso hizo que el vapor con el calor de las calles fuese subiendo poco a poco, entonces se sentía como una especie de vapor, una situación etérea completamente expeliendo un vapor y un calor que afectaba a las personas al no tener ni la más mínima brisa que les pudiera refrescar, porque esta es una zona muy caliente, ¿no? Bueno, por eso la obra, como decías al principio, la obra está inspirada en una zona petrolera del occidente de Venezuela, que como todos sabemos son las zonas más calientes del país. Mira, estoy verdaderamente agradecido por el tiempo que nos has brindado. Yo creo que tu novela se inscribe dentro de la literatura contemporánea venezolana, en un escenario donde no hay muchos documentos. Regularmente pensamos que la literatura debe de algún modo esperar que maduren los sucesos, ¿no? Y vemos pensemos en las novelas del dictador, ¿no? Pensemos, siempre realmente se escriben estos escritores latinoamericanos que escribieron esa crónica de los dictadores, tardaron años en madurarlas. No con los tiranos gobernando, por el contrario, sino que se escribió sobre Gómez o sobre Pérez Jiménez y se publicaron esas novelas posteriormente. Pensemos en la muerte de Honorio, ¿no? Sí, de Miguel Otero Silva, o pensemos correcto. en Oficio de Número Difuntos, uno. de Uslar Pietri, ¿no? Ellos convivieron esos periodos, pero no los escribieron durante el gomecismo o durante el perjimenismo. En cambio, tú estás escribiendo esta obra con el sentimiento vivo de la tragedia eléctrica, de ese momento tan difícil. Y creo que sin duda es un documento interesante en el mundo literario y que va a dar de qué hablar. Y la gran pregunta siempre va a ser, bueno, cuando pasen todas estas circunstancias, dentro de 20 años, pensemos, en el 2000, en el 2039, será verdaderamente importante haber cronicado, haber hecho literatura en base a un suceso, a una tragedia de servicios públicos como esta. Y ahí es donde uno responde, claro que sí, porque Edinson Martínez no se dedicó a hacer una crónica de un suceso desde el punto de vista político o echando la culpa a alguien o haciendo un panfleto, sino que creó unos personajes vivos, reales, que sintetizan al ser humano, más que sintetizar una posición política, ideológica, o intentar exculpar la rabia o drenar la frustración de haber vivido un momento traumático, en muchos sentidos también.
Esto no es una novela o un texto en el cual haya una catarsis, todo lo contrario, hay una maduración y una realización narrativa intensa, tanto lingüística como narratológicamente, y creo que daremos de qué hablar en el sentido de la narrativa, de la historia de nuestra literatura contemporánea, a medida que este libro pueda conocerse y leerse, porque hay un pulso de lo que somos como venezolanos, de lo que somos como seres humanos y de lo que podría pasarle a cualquier persona en el medio de una crisis parecida a esta. Sí, así es. Las personas reaccionamos de diferentes modos ante las crisis, ante situaciones extremas, tenemos modos distintos de reaccionar y eso es lo que se aprecia allí en las horas perdidas, de cómo reacciona la pareja de jubilados, de cómo reaccionan los dos solterones que son abogados, de cómo reacciona la mujer que vive sola, divorciada, de cómo reacciona la pareja que tiene 3 niños pequeños en etapa de crecimiento y escolar, de cómo reacciona un viudo con 3 hijos adolescentes y cómo reacciona una mujer sola que vive con su hija pequeña cuyo esposo ha tenido que irse a trabajar fuera de Venezuela porque no conseguía oportunidad de empleo en el país. Bueno, todos esos aspectos o todos esos personajes, cada uno con sus vivencias, con su modo de ver la vida y con su modo de asumir la vida, de verla, de asumirla, de enfrentarse a ella, están retratados en la novela, ¿no? Hay 2 personajes estrictamente de ficción. Uno de ellos, le coloqué el nombre de Capitán Fausto, y otro Celestina, una mujer Celestina que siendo vecinos y estando vivos, tuvieron una disputa por un malentendido entre ellos y luego una vez que fallecen en distintos tiempos, por supuesto, llevan hasta el más allá esa contienda que mantuvieron en vida. El conflicto que desarrollaron mientras estuvieron vivos, pues en las noches en que la incertidumbre, la penumbra es mayor, el agobio y la desesperanza se hace mayor en las horas perdidas, los jubilados escuchan de los en su cercanía, porque eran vecinos de estas parejas de jubilados, escuchan las voces, unas voces casi ininteligibles de un hombre y una mujer donde mantienen una disputa, un conflicto, un pleito, y son las voces que desde el más allá llegan sacudiendo los, los muebles, sacudiendo las ventanas, las puertas de las anteriores viviendas donde en vida compartieron su existencia, ¿no? Bueno, es un personaje de ficción y hay toda una narrativa allí con bastante detalle, esmero, obviamente mucha ficción fantástica del Capitán Fausto y Celestina. El Capitán Fausto era un capitán retirado que murió hace ya varios años, murió solo porque su familia tuvo que irse del país y enfermó los riñones y murió. Y el caso de Celestina, vivía con un hijo, solamente con un hijo que muy amargado, tenía una mascota grande, un perro grande, y no trataban a nadie en el edificio donde vivían. Y Celestina, su modo de vida era leer las cartas, adivinar el futuro de las personas, porque allí dice, allí en una de las partes, digo, bueno, que las personas por lo general no están conformes con su presente y siempre quieren ver cómo será su futuro para ver si de alguna forma es mejor, ¿no? Bueno, Celestina era una mujer muy grande, estrambótica, gorda, con senos muy grandes, de origen cubano, y bueno, mantuvo esa relación de discordia en vida con el capitán. Bueno, todas esas conflictos y pleitos se los llevaron más allá y se escuchan en las noches más calmadas, más silenciosas y más calientes, porque el calor es muy húmedo y agobiante, y las personas escuchaban pues todo ese ruidaje que se generaba en sus apartamentos, ¿no? Bueno, eso lo quise incorporar allí como un elemento adicional.
Bueno, le recuerdo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy que esta novela está disponible en Amazon, en Google Play Books y en nuestra página web, en sultanadelago.com, en nuestra tienda virtual. Agradezco muchísimo, Edison, tu disposición. También agradecemos al Centro Nacional del Libro la oportunidad de presentar este libro en esta 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y de verdad esperamos que puedan acercarse hasta las páginas de este libro, cuyo 20% de lectura está gratuito en cualquier teléfono Android a través de la tienda de la Play Store. Cuando usted descarga las aplicaciones, los jueguitos, las cosas, bueno, ahí hay un apartado también de libros. Y si coloca usted Las Horas Perdidas de Edinson Martínez, va a poder disfrutar del 20% de las primeras páginas de este libro de modo gratuito. Agradezco mucho tu participación, Edinson, y volvemos otra vez a referirnos al Ministerio de la Cultura y al Senal. Bueno, agradecidos con ellos por darnos la oportunidad de visibilizar este texto, esta novela de la nueva literatura venezolana. Muchas gracias, Luis. En verdad, muy encantado y muy complacido de la oportunidad que hemos tenido de conversar tan cordialmente contigo y, por supuesto, de tener la ocasión de que muchos lectores puedan conocer nuestro trabajo. Gracias.